A ver, para muchos, la Biblia es un libro que conocemos de toda la vida. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar que no se escribió con una mentalidad como la nuestra, una mentalidad occidental? Para de verdad entender sus historias, sus parábolas y lo que nos quieren decir, necesitamos como que transportarnos a su mundo. Y hoy, ese es justo lo que vamos a hacer. Vamos a vivir un día completo en las tierras bíblicas para cachar bien esas costumbres que le dieron forma a todo. Bueno, vamos a entrarle a esto. La idea principal de la que partimos hoy es sencilla, pero a la vez súper profunda. Todos, absolutamente todos los escritores de la Biblia eran orientales. ¿Y esto qué significa? Pues que su forma de ver el mundo, sus costumbres, sus metáforas, son completamente distintas a las nuestras. Si intentamos leer sus palabras con nuestros lentes occidentales, corremos el riesgo de malinterpretar un montón de cosas. Para descubrirlo, no nos vamos a clavar en temas teológicos súper complejos, ¿no? Vamos a hacer algo mucho más práctico. Vamos a ver cómo era la vida de todos los días. Empecemos un viaje, un solo día, desde que sale el sol hasta que se oculta, para ver cómo eran sus casas, en qué trabajaban, qué comían, y van a ver cómo estos pequeños detalles, ¡pum!, iluminan las escrituras de una forma que ni se imaginan. Nuestro día arranca con la primeritita luz. Y en una aldea de la antigua Palestina, el primer sonido que se oía no era el canto de un gallo, no, era el rechinar constante, rítmico, de las piedras de un molino de mano. Eran las mujeres que se levantaban antes que nadie para moler el grano que se iba a convertir en el pan de ese día. Ahora, ¿dónde vivía esta gente? Pues había básicamente dos estilos de vida y por lo tanto dos tipos de casas. Por un lado, tenías las tiendas, como las de los patriarcas, Abraham, Isaac, gente nómada. Eran casas móviles, hechas de pelo de cabra, perfectas para andar siguiendo a los rebaños. Pero por otro lado, cuando ya se asentaron en la tierra, la vida se volvió agrícola, más quieta. Y ahí surgieron las casas de un solo cuarto, ya permanentes, construidas con piedra y con lodo. Si nos metemos a una de estas tiendas, la vida era súper minimalista, muy funcional, nada de lujos, porque cada cosa que tenías la tenías que poder cargar. El mobiliario era lo más básico para sobrevivir. Alfombras o petates que servían de silla y de cama, el molino para el grano, unos cueros para guardar el agua y una lamparita de aceite para no estar a oscuras en la noche. ¿Y ya? Y aquí viene un punto clave que cambia todo. Para ellos, la casa no era el centro de la vida como lo es para nosotros. La palabra hebrea bariz, de hecho, se traduce mejor como refugio. Era un lugar para protegerse del solazo o de la lluvia y para dormir. El verdadero hogar donde pasaba la vida estaba fuera, en los campos, en el patio, con los vecinos. La vida era pública, al aire libre. Ahora, lo más interesante de estas casas es el techo. No era como los nuestros, para nada. Se hacía con vigas de madera y encima le ponían una capa de ramas y sobre eso arcilla que apisonaban con un rodillo de piedra hasta que quedaba bien compacta. Era básicamente una superficie de tierra, que además usaban como si fuera otro cuarto de la casa. Y entender esto del techo hace que muchas historias de la Biblia de repente tengan todo el sentido. Cuando leemos que los amigos del paralítico descubrieron el techo, no es que estuvieran rompiendo tejas o concreto con un mazo, no, estaban literalmente cavando en la arcilla, quitando las ramas y la tierra. Una chamba difícil, claro, pero totalmente posible. De repente, la historia se vuelve mucho más práctica, ¿no? Bueno, salimos de la casa y empieza el día de trabajo. Pero en esta cultura, las obligaciones con la comunidad eran tan importantes como cualquier oficio. Y ninguna, pero ninguna, era más sagrada que la hospitalidad. La hospitalidad o filogenía no era nomás ser amable, era un deber religioso, casi una ley. La creencia era que un extraño que llegaba a tu puerta podía ser un mensajero de Dios o hasta un ángel disfrazado como los que visitaron a Abraham. Así que rechazar a un viajero era como darle la espalda a Dios mismo. Y recibir a un huésped era todo un ritual, con pasos bien definidos y llenos de simbolismo. Primero, el saludo de paz. Luego, venía un acto de humildad tremendo. Un sirviente le lavaba los pies polvosos al viajero. Después, el anfitrión le ponía aceite en la cabeza, una señal de gran honor. Y para cerrar, se compartía la comida, un acto que sellaba un pacto sagrado de protección mutua. Ahora vámonos al corazón de la vida pública, el mercado. Y no era solo un lugar para ir a comprar jitomates, para nada. Era la plaza del pueblo, el centro de chismes y noticias, el lugar donde la gente se juntaba a platicar, a debatir y escuchar los anuncios importantes que se gritaban desde los techos. Y claro, el comercio era todo un arte.
No había precios fijos. El regateo era la norma. Era como un baile social entre el que compraba y el que vendía. Este proverbio lo clava. El comprador se queja y dice qué caro, qué malo está, pero nomás se da la vuelta y va presumiendo el suple trato que consiguió. Era parte del juego. Ya cuando caía la tarde, la jornada de trabajo se acababa y la familia se reunía para la comida más importante del día. Y la cena no era solo para llenarse la panza, era un acto de comunión, con un significado cultural profundísimo. La dieta era muy sencilla, pero cada alimento tenía su propia historia. El pan de cebada, por ejemplo, era la comida de los pobres. Es justo el pan que Jesús multiplicó para darle de comer a miles. Luego estaba el pan plano, que no solo era comida, sino que también era la cuchara. Con él recogían los guisos de lentejas, como ese famoso potaje por el que Esaú vendió su herencia. Y la carne, ya fuera ternera o cabrito, eso era un lujo. Se guardaba solo para las fiestas o para honrar a un invitado muy, muy especial, justo como hizo Abraham con sus visitantes del cielo. Como el pan era el cubierto principal, pues lo normal era comer con las manos. Y por eso mismo, lavárselas antes de comer era una necesidad práctica, pero también ritual. Y es justo este contexto el que nos ayuda a entender por qué los fariseos criticaron a los discípulos de Jesús. No los regañaban por sucios, sino por no seguir su complicadísimo ritual de purificación. El acto de compartir la comida, de compartir pan y sal, era algo increíblemente poderoso. Significaba que estabas creando un pacto de lealtad. Una vez que comías la sal de alguien, te comprometías a protegerlo. Romper ese pacto era de verdad una de las peores traiciones que podías cometer. Jesús mismo usó este salmo para hablar de Judas. Imaginen la escena. En la última cena, Judas está compartiendo el pan, el símbolo más sagrado de lealtad, justo momentos antes de cometer la traición más grande. Entender esto le da al momento una carga emocional y cultural tremenda que a veces se nos escapa. Y para cerrar el día, la familia se iba a dormir. Pero no cada quien en su cuarto, ¿eh? Todos juntos, en la misma habitación, acostados en petates o esteras sobre el suelo. Esto explica a la perfección esa parábola de Jesús sobre el amigo que llega a medianoche a pedir pan. Pues claro que el hombre no se quería levantar, iba a tener que pasar por encima y despertar a toda su familia. Y así termina nuestro día. Vimos que cada detalle, desde cómo era el techo de una casa hasta el simple acto de compartir pan, está cargado de significado. Y nos deja con una pregunta, ¿no? Si un mundo de hace 2000 años necesita tanto contexto para que lo entendamos bien, ¿qué van a pensar las generaciones futuras de nuestras propias costumbres? Quizá la lección más grande es que para entender a otros, siempre hay que empezar con la humildad de reconocer que no lo sabemos todo.